buenas noches, yo soy Blader Black y lo que estás a punto de escuchar no es una historia, es una advertencia. Le decían el hombre de los pasillos porque nunca lo veías entrar ni salir. Solo doblar la esquina que tú aún no llegabas a cruzar. México, 1995. Edificios viejos con fluorescentes que zumban como insectos atrapados. Apagones de madrugada que duran exactamente 33 segundos. Y conserjes que prefieren no preguntar, porque ya saben las respuestas. Y las respuestas son peores que las preguntas. Mi turno era de noche, en un edificio de oficinas con patios interiores, donde el eco llegaba medio segundo tarde, teléfonos de monedas que sonaban sin fichas, relojes de checada que a veces marcaban horas que no existen, archiveros metálicos que crujían cuando nadie los tocaba. Los pasillos tenían ese brillo enfermizo de hospital abandonado, luz fría que palpitaba, piso encerado que reflejaba cosas que no estaban en el techo, olor a cloro mezclado con algo más antiguo, algo orgánico. A las 2:15 en punto, el zumbido de los focos se volvía más grave, como si el edificio respirara hondo antes de decidir algo. En la bitácora amarillenta de intendencia con letra temblorosa, alguien había escrito 2 palabras: no seguir. Sin firma, sin fecha, sin explicación. Al lado, una flecha dibujada con tinta que parecía sangre seca apuntaba al pasillo 4. Lo tomé como broma de mal gusto. Hasta que esa primera noche escuché pasos lentos, educados, cuando el edificio entero debía estar completamente vacío. Pasos que se detenían exactamente cuando yo dejaba de caminar. Al fondo del pasillo 4, una sombra alta dobló la esquina con movimiento antinatural. No corría, no se apresuraba, practicaba el paso humano, como si estuviera aprendiendo a caminar como persona después de siglos de ser otra cosa. Me asomé con el corazón golpeándome las costillas. Nada. Corredor vacío. Otra esquina más adelante. Otra sombra idéntica, como si el edificio hubiera decidido fotocopiar a alguien que nunca existió, y ahora lo estuviera perfeccionando. El teléfono público del lobby sonó a las 2:15. Sonó sin fichas insertadas, sin línea conectada. Descolgué con la mano helada, mi propia voz, distorsionada como si viniera de un casete viejo que nunca grabé, pronunció con mi entonación exacta: no lo sigas cuando doble. No nombres nada. Si te saluda, no existes más. Colgué con la garganta completamente seca, las manos temblando. El zumbido del fluorescente sobre mi cabeza bajó 2 tonos, como un gemido sordo. Y entonces, silencio absoluto. El edificio había dejado de respirar. Don Pánfilo, el conserje veterano con ojos de haber visto demasiado, me encontró pálido y sudando frío en el lobby. Me miró con lástima, o tal vez con reconocimiento. Aquí antes hubo internado de huérfanos, susurró mirando hacia los pasillos oscuros. Antes del internado, hospital psiquiátrico. Antes del hospital, morgue improvisada durante la revolución. Antes de eso, nada registrado, solo pasillos, solo ecos. Se acercó más, su aliento olía a tabaco y miedo viejo, y agregó antes de irse: si te saluda por tu nombre, no le devuelvas la cortesía. La cortesía en este edificio es un contrato que no quieres firmar. Esa noche, con las manos aún temblando, probé un truco que leí en un libro de ocultismo barato. Mirar al costado del pasillo, usando solo la visión periférica, nunca directamente al centro. Vi algo que mi cerebro no quería procesar. La esquina del pasillo parpadeó, sin fuente de luz, como si el edificio mismo cerrara un ojo gigantesco para abrirlo más adentro, en una dimensión ligeramente desplazada. La sombra alta esperó paciente en esa esquina imposible. Esperó a que yo eligiera una palabra, cualquier palabra, a que lo nombrara. No elegí ninguna, mantuve la boca cerrada hasta que me dolió la mandíbula. Cuando volví a mirar de frente, la esquina era solo una esquina, pero el aire seguía vibrando con la forma de algo que había estado ahí. Nunca, bajo ninguna circunstancia,
abríamos la 7B. Era un cuarto de papelería clausurado que olía intensamente a ozono eléctrico y papel quemado. Las instrucciones en la bitácora eran claras. 7B, cerrada por orden superior. No tocar. Al pasar frente a ella durante mi ronda, la manija de bronce se movió una sola vez. Lenta, deliberada, como si del otro lado alguien se acomodara la paciencia antes de abrir. Sin pensarlo, por puro reflejo educado, dije en voz apenas audible: «Buenas noches». El aire tras la puerta respondió con un silencio tan denso, tan cargado de intención, que más que sonó a respuesta afirmativa, como si algo hubiera aceptado mi saludo y ahora esperara el momento adecuado para devolverlo. Seguí caminando. No volteé. Mis pasos sonaban huecos, como si el piso bajo mis pies ya no fuera completamente sólido. En la bitácora encontré 3 líneas nuevas escritas con letra apurada, temblorosa, tinta corrida como si la mano hubiera sudado de terror. 1. No lo sigas, si dobla, el pasillo se alarga. 2. No nombres lo que veas, nombrarlo es invitarlo. 3. Si te responde, no respondas, la conversación nunca termina. Debajo, una 4ª línea agregada con diferente tinta, más antigua, casi borrada. Si ya te saludó, ya es tarde, solo negocia cuánto tardará. Lo vi, alto y perfectamente correcto, con traje oscuro de corte impecable que no recordarías ni 5 segundos después de verlo. Sin prisa alguna, doblando la esquina como si la esquina hubiera sido diseñada específicamente para su paso, como si el edificio se acomodara a su geometría en lugar de lo contrario. No tenía cara definida, tenía la intencionos de una cara, la sugerencia de rasgos, ojos que podían estar ahí o no dependiendo de cómo lo miraras, una boca que existía solo cuando necesitaba saludar, cuando estuvo a distancia correcta de voz, a exactamente 3 metros de mí. Saludó con voz educada, formal, sin mover la boca. «Buenas noches». Y pronunció mi nombre completo, el que solo usaba mi madre, el que no aparecía en ningún documento del trabajo. El foco del techo hizo un breve, terrible silencio, y volvió con otro tono de zumbido. Más bajo, más íntimo, sentí el pasillo entero respirar a mi alrededor. Madera que crujía como costillas expandiéndose, yeso que suspiraba, cables eléctricos ajustándose a un ritmo cardíaco que definitivamente no era el mío. Más lento, más antiguo. El hombre de los pasillos se detuvo con la postura de quien te concede cortésmente la palabra. Esperó mi respuesta con la paciencia infinita de algo que no conoce el tiempo. Yo no la tomé. Mantuve los labios sellados. Conté hasta 30 en mi cabeza. No aparté la mirada del piso. Después de lo que parecieron horas pero fueron solo segundos, escuché sus pasos educados alejarse, doblando otra esquina que no debería existir en ese pasillo. Cuando levanté la vista, el pasillo era medio metro más largo que antes. En la oficina mugrienta de seguridad había una grabadora de casete olvidada desde los 80. Polvo, telarañas, cinta magnética visible. Al darle play con manos temblorosas, escuché el pasillo 4, antes de que yo llegara esa noche. Mis pasos exactos, mi tos nerviosa, mi respiración acelerada y otros pasos, educados, precisos. Medio segundo después de los míos, como un eco que aprende. Rebobiné la cinta con el corazón desbocado. Una voz invertida, hablando hacia atrás, pronunció mi nombre completo 3 veces seguidas. En la tercera repetición, sonaba exactamente como mi propia voz. La grabadora se apagó sola. El casete salió expulsado. Tenía una etiqueta amarillenta escrita a mano. Esa noche, contra todo instinto de supervivencia, seguí la sombra alta hasta la intersección maldita de pasillo 4 con corredor C. Ese ángulo arquitectónico nunca cierra a 90 grados. El piso decide otra medida cada vez que lo miras. A veces son 89 grados. A veces 91. A veces el ángulo es imposible, no euclidiano, una geometría que hace doler los ojos.
Si te paras exactamente en el vértice y hablas, el eco no vuelve completo. Regresa con una palabra de más o una palabra de menos. Ahí lo vi doblar otra vez, sin esfuerzo sobrehumano, como si el edificio literalmente se plegara en dimensiones invisibles para darle paso preferente. Cuando desapareció, el ángulo volvió a cambiar. Esta vez medía exactamente 93.3 grados. Pregunté a los guardias veteranos, esos que ya no querían hablar del tema, que miraban hacia otro lado cuando mencionabas el pasillo 4. Me contaron en susurros, mirando constantemente sobre sus hombros. En 1993, se perdió una estudiante del turno nocturno de limpieza. Entró al edificio, nunca salió. Encontraron su termo de café en el pasillo 4, todavía caliente, 3 días después. En 1994, se extravió un auditor federal durante la madrugada. Lo hallaron al amanecer sentado en la oficina 7B, que supuestamente estaba cerrada con llave, mirando la pared, repitiendo su nombre una y otra vez con voces diferentes. A nadie le faltó nada, salvo minutos de sus vidas. El edificio los devolvió con un desfase permanente en la mirada, como si parte de ellos siguiera caminando por esos pasillos en un tiempo paralelo, atrapados en un bucle eterno. La estudiante ahora trabaja en un banco. Nunca habla. Cuando camina, sus pasos suenan demasiado educados. Decidí hacer una prueba. Puse un vaso de plástico rojo en el suelo, justo al ras de la esquina maldita, para ver si lo pateaba accidentalmente como haría cualquier persona real. No lo tocó. Lo rodeó, con un gesto impecablemente educado, con la precisión de alguien que ha estudiado las reglas sociales humanas durante décadas, pero no las comprende orgánicamente, como un actor perfeccionista ensayando un papel. Luego, mientras yo observaba paralizado desde mi escondite, giró su cabeza sin cara hacia mi dirección y pronunció mi nombre, pero en una entonación que yo jamás usaría conmigo mismo. Lo pronunció como lo diría alguien que me conociera mejor que yo. Don Pánfilo me lo había advertido, pero ahora lo entendía con claridad aterradora. Su educación es la trampa perfecta. Si le respondes el saludo, si devuelves la cortesía básica que nos enseñaron desde niños, aceptas un intercambio invisible, él se queda con tu compás exacto de pasos, con tu manera particular de respirar, con el detalle mínimo que te distingue del resto de la humanidad. A cambio, deja dentro de ti una duda que camina como tú, que piensa como tú, que lentamente te sustituye desde adentro. Los que le respondieron alguna vez dicen que a veces se miran al espejo y tardan medio segundo en reconocerse. A las 2:15 exactas, como cada noche maldita, se fue la luz principal, oscuridad absoluta, total, que parecía tener peso físico. Solo quedó el resplandor enfermizo del letrero de emergencia verde. Escuché mis propios pasos decidir conscientemente no sonar. Mis pies tocaban el piso, pero no había eco, como si el edificio hubiera absorbido el sonido. Cuando la corriente regresó con un zumbido eléctrico doloroso, el pasillo tenía un objeto menos. El vaso rojo había desaparecido. Lo encontré al final del corredor, a 20 metros de distancia, colocado con precisión milimétrica justo donde yo siempre lo habría puesto para que no estorbara el paso. Pero yo nunca lo moví de su lugar original. Alguien más había decidido hacerlo por mí, usando exactamente mi criterio, mi lógica, mis costumbres. No lo perseguí aquella noche. Él me esperó estratégicamente. Yo doblaba una esquina y él ya estaba posicionado en la siguiente, 3 pasos adelante, como si me hubiera prestado generosamente el camino con la condición silenciosa de devolvérselo con intereses. Don Pánfilo lo explicó mejor con voz ronca de tanto callar. No camina por los pasillos, los ocupa, los habita. Y cuando tú caminas después de él, estás caminando por su territorio, con su permiso revocable. Por eso siempre parece ir delante, porque el pasillo ya es suyo. Hay un espejo antiguo y manchado en la bodega del sótano, con el azogue desprendiéndose en placas oscuras. Me miré en él sin ganas,
solo por verificar que seguía siendo yo. Mi reflejo me saludó, medio segundo antes de que yo levantara la mano. No devolví el gesto. Me quedé paralizado, con la mano a medio camino del saludo. El espejo parpadeó sin que hubiera cambio alguno en la luz. Un parpadeo imposible del cristal mismo. Entonces lo vi. El hombre de los pasillos pasó lentamente detrás de mi imagen reflejada, ajustándola con gestos delicados, como un sastre perfeccionando un traje. Cuando salí corriendo de la bodega, mis pasos sonaban ligeramente diferentes, más educados, más correctos. Entre documentos olvidados en el archivo muerto, encontré una carta amarillenta fechada en agosto del 95, 3 meses antes de mi llegada. Si lo ves, no des la vuelta completa sobre ti mismo. La vuelta completa de 360 grados te acomoda a su ángulo de visión. Quedas alineado con su perspectiva. Después de eso, él puede verte desde cualquier esquina, y tú empiezas a verlo en todas. Al dorso, un diagrama torpe del edificio con flechas rojas y la palabra perímetro de seguridad, subrayada 3 veces con tinta temblorosa. Las flechas formaban un patrón. Evitaban cuidadosamente la intersección de pasillo 4 con corredor C. La carta no estaba firmada, pero al final había una nota manuscrita. Ya me respondió. Ahora camino como él quiere. Pronto seré educado para siempre. Hay un momento inevitable en que la curiosidad malsana supera al miedo. Quieres saber si realmente tiene zapatos de cuero, si usa corbata de seda o poliéster, si el traje tiene textura física o es solo sombra con forma. Eso es exactamente lo que él espera con paciencia infinita. Que tu ojo se acerque un grado más de lo debido, que cruces esa línea invisible entre observar y conocer. Ahí es cuando el edificio decide por ti. Cuando ya no eres observador, eres parte del escenario. Cuando tus pasos empiezan a sonar demasiado educados. Cuando termina oficialmente el turno a las 6 a.m., entrego las llaves oxidadas y firmo la bitácora con mano que ya no tiembla tanto. Siempre escribo las mismas palabras, sin novedad, aunque el edificio entero no esté de acuerdo con mi reporte, aunque sepa que miento en cada letra. Al salir por el portón principal, bajo la luz gris del amanecer, escucho invariablemente 2 pasos adicionales que no son míos, educados, precisos. Exactamente medio segundo después de mis pisadas. Si volteo hacia atrás no hay absolutamente nada visible, solo el pasillo vacío y el eco muriendo. Si no volteo, si sigo caminando hacia la calle, el sonido me acompaña hasta el portón de metal. Se detiene exactamente en el umbral, como si hubiera una regla invisible que no puede cruzar. Todavía. A veces, al llegar exhausto a mi departamento cuando el sol ya calienta, me falta una palabra completamente simple. La marca exacta del trapeador que uso en el edificio. El nombre del perro gris del vecino del 3B. La última línea de esa canción de Bronco que tanto me gustaba. La palabra perdida siempre vuelve al día siguiente, cuando regreso al turno nocturno. Pero regresa con un acento que no reconozco como mío. Con una entonación demasiado educada, demasiado correcta. Como si alguien más la hubiera practicado durante horas antes de devolvérmela. Si trabajas de noche en un edificio construido antes del 95, si los pasillos son demasiado largos y las esquinas demasiado oscuras, este manual puede salvarte. 1. Deja una silla cruzada a media galería antes de tu ronda. Si al volver está perfectamente alineada con las paredes, no sigas doblando esquinas. Sal inmediatamente. 2. Si el teléfono público suena sin fichas insertadas, no os digas bueno, ni sí. Di únicamente equipo o mantenimiento. Nunca confirmes tu identidad. 3. Si te saluda usando tu nombre, baja la cabeza, cuenta hasta 30 y sigue recto sin detenerte. La cortesía en estos lugares no te debe una vida, te la cobra. Pero si ves tu sombra doblar una esquina antes que tú, detente. Espera 5 minutos, esa esquina ya no es tuya. Nunca, bajo ninguna circunstancia, respondas a tu propio nombre si viene de un pasillo vacío.
El rumor verdadero sobre el hombre de los pasillos no es que existe, eso ya lo sabemos los que trabajamos de noche. El rumor verdadero es que aprende tu frecuencia de paso, tus costumbres inconscientes, tu modo exacto de salvar el pie cuando el piso está recién trapeado, el sonido particular de tu respiración cuando subes escaleras. Te estudia como un método actor obsesivo estudiaría un papel, y cuando finalmente ya no estés, cuando renuncies, cuando te transfieran, cuando simplemente no regreses una noche, el pasillo seguirá practicándome tu paso con perfecta precisión, hasta que tus pisadas suenen más tuyas cuando él las hace, hasta que parezcan completamente suyas. Hoy modernizaron el edificio, cambiaron todos los fluorescentes viejos por LED eficientes, pusieron cámaras de seguridad de alta definición en cada esquina. Dicen los gerentes que con tecnología nueva se va el miedo antiguo, pero a veces exactamente a las 3:33 de la madrugada, la cámara digital del pasillo 4 deja un cuadro completamente negro, entre dos fotogramas perfectos. Y en ese medio segundo de oscuridad imposible, si revisas cuadro por cuadro la grabación, puedes ver una figura alta y correcta doblando la esquina exacta, con la luz exacta, caminando con un ritmo que reconocerías en cualquier parte. Le siguen llamando el hombre de los pasillos en las leyendas urbanas y foros de internet. Yo, desde aquella primera noche cuando cometí el error de devolverle el saludo, solo lo llamo Señor, en voz baja cuando paso frente a las esquinas oscuras, y nunca, jamás, respondo cuando escucho mi nombre en los pasillos vacíos. Aunque cada noche, la voz que lo pronuncia suena más y más como la mía. Y en la oscuridad se escucha un rugido, sientes sus ojos fijos en ti, no hay lugar para esconderse, un ser sobrenatural, tan oscuro como la noche, se acerca hacia ti, podrás sobrevivir, es la líder.